Bien, bueno, vamos a comenzar con este programa, donde yo les voy a contar un poquito de qué se trata, ¿sí? La formación que vamos a tener de Ayurveda. Bien, antes que nada contarles cuál es la propuesta de la Ayurveda, ¿sí? Más allá de que todos creemos más allá de que el Ayurveda nos habla de una forma de alimentación, yo lo que quiero hacer énfasis en esta formación y lo que quiero que ustedes se lleven, o cuál es mi idea acerca de la Ayurveda, es que la Ayurveda en principio es una ciencia espiritual y el Ayurveda no es solamente un plan de alimentación, sino que es una forma integral de ver al ser humano y a partir de ahí es donde vamos a hacer foco, no solo en lo que como, sino también en lo que veo, en lo que pienso, en lo que siento, etcétera, etcétera. Porque la propuesta de la Ayurveda es alejar la ignorancia de la mente, ¿sí? ¿A qué se refiere el Ayurveda cuando habla de la ignorancia? No es que hablamos de una persona como en un sentido de ignorancia de una persona que no tiene conocimientos educativos, ¿no? Como de la escuela y esas cosas, sino que estamos hablando de la ignorancia, del desconocimiento de nuestra verdadera esencia, de la ignorancia de saber lo que verdaderamente somos. Como, bueno, hay términos en sánscrito, pero hoy no las quiero marear. Sería esto de que nosotros no podemos ver nuestra realidad porque tenemos la conciencia dormida, ¿sí? Entonces, lo que busca el Ayurveda es alejar la ignorancia de la mente, despertar nuestra conciencia. Nuestra conciencia a lo que somos y qué somos en esencia, que somos un ser, que somos espíritu, que somos alma, que somos conciencia pura, y a partir de ahí se construye todo alrededor lo que nos hace humanos, ¿sí? O sea, nosotros tenemos capas y capas y capas y capas de humanidad que nos separan de esa conciencia plena. Entonces, lo que busca la Ayurveda es despertar el conocimiento de todas estas capas de humanidad para que podamos entender qué es lo que somos en esencia y que todo lo demás es una construcción y lo podemos desmenuzar, ¿sí? La idea es conocernos para desapegarnos de la construcción de nuestro cuerpo y las creencias de nuestra mente. Desidentificarnos de lo que creemos que somos, porque no somos el cuerpo, no somos la mente, no somos nuestras emociones, somos un ser que se expresa a través de todo eso. Una vez que nosotros podemos darnos cuenta de esto, por ejemplo, de una emoción, podemos darnos cuenta de que esa emoción no somos nosotros y nos separamos de eso para poder, al tomar distancia, cambiar nuestra actitud y no reaccionar, sino accionar diferente. Bien, antes de ver el módulo 1, más o menos lo que yo les quiero transmitir es esto de el conocimiento ya lo tenemos dentro, porque nosotros en esencia somos uno y estamos conectados en una fuente, ¿no? de conciencia pura, porque somos eso. Todo eso está dentro nuestro, cada una de ustedes tiene todo este conocimiento dentro. Lo único que voy a hacer yo es transmitirles una información para que ustedes despierten la conciencia a ese conocimiento, a eso que ya está dentro suyo. Porque de otra forma vamos actuando por la vida condicionamientos, programas que traemos, ¿no? Que traemos nosotros, y no nos damos cuenta, vamos influenciados por la vida actuando programas. Cuando yo me doy cuenta, cuando veo esto, lo puedo poner en palabras, darle forma, le estoy dando una comprensión en la mente y una vez que le doy la comprensión en la mente, lo puedo ver y me puedo separar de eso. Que lo que vamos a hacer básicamente es ir despertando la conciencia de lo que somos en todos los planos que hacen al ser humano, que no es solamente el cuerpo, hay muchos planos. En realidad somos una integridad, pero para el objeto de estudio vamos a ir separando en distintas partes, en distintos cuerpos. Bien, vamos a tener nuestra formación, va a tener formato de módulos, ¿sí? Los módulos están pensados como para que puedan ir avanzando
según el deseo que ustedes tengan. Los módulos están pensados para ir profundizando en la medida que ustedes quieran ir avanzando, ¿sí? Porque podemos quedarnos siempre en la información de el ayurveda es una dieta o cómo es la alimentación de la ayurveda. Pero si vamos avanzando, vamos a ir profundizando y viendo que es más allá de eso. Y que en realidad el dosha, o el qué como de acuerdo a mi dosha, puede ir variando, ¿sí? Que es mucho más artesanal de lo que creemos, ¿sí? No es tanto hacer un test en internet y ya está, ese es mi dosha, sino desmenuzarlo e ir haciendo un trabajo artesanal donde vamos a ir viendo que hay muchas más profundidades que el simple pita, bata, kafa, ¿sí? Bien, entonces pasamos esto y vamos al módulo 1. En el módulo 1 vamos a ver las teorías fundantes de la Ayurveda. Entonces vamos a tener 4 clases por módulo. Las clases van a ser los viernes a las 18 horas, de todas maneras van a quedar grabadas y se pueden ver después y bueno, todas estas dudas las vamos a despejar al terminar la presentación. Pero ya están las clases diagramadas como para que ustedes sepan más o menos lo que vamos a ver y puedan decidir hasta dónde quieren avanzar. Al principio vamos a ver obviamente las teorías fundantes. No sé si alguien tiene el micrófono prendido. Bien. Clase 1. Vamos a empezar el viernes 7 de mayo. ¿Sí? Antes seguramente igual vamos a ir transmitiendo alguna información o haciendo algún encuentro. La clase primera va a ser el viernes 7 de mayo. Ayurveda, la primera ciencia de vida. Acá vamos a ver el origen de la Ayurveda, todos los principios fundamentales, qué es la salud y qué es la enfermedad según la Ayurveda, porque ese concepto difiere de lo que nosotros tenemos en cuenta en esta parte ¿no? del mundo. Y vamos a ver la filosofía Samkhya, que es uno de los principios fundamentales de la Ayurveda, que nos habla de la teoría de los 5 elementos. Así que vamos a desmenuzar cada uno de estos 5 elementos, de qué se componen y demás, para poder interpretar después todo lo que se manifiesta a través de estos 5 elementos. ¿Sí? En la filosofía Samkhya habla de que la conciencia se manifiesta a través de estos 5 elementos. La unión de estos elementos hace, hace la manifestación. ¿Sí? Aquí le desactivamos el audio. Bien, continuamos. Si tienen alguna pregunta o algo, la van dejando en el chat, ¿sí? Bien, la clase 2 vamos a ver las 3 energías sutiles, la tridosha. Y acá sí nos vamos a meter en los doshas, pero teniendo en cuenta siempre que es mejor pensarse en elementos que en doshas, porque el dosha se va constituyendo, pero es mejor ver a través de los elementos para poder entender después cómo el dosha puede ir modificándose. Entonces vamos a ver la teoría de los doshas y vamos a hablar de la constitución individual, ¿no? ¿Qué es la prakriti? ¿Qué es la vikriti? O sea, ¿cuál es mi constitución de nacimiento? ¿Cuál es mi desequilibrio actual? Vamos a ver los doshas en detalle y también vamos a ver generalidades como para ir interpretando a través del día a día dónde puedo ver los doshas. En la clase 3 vamos a hablar del equilibrio, vamos a comenzar nuestro camino en búsqueda del equilibrio. Vamos a ver consejos para cada dosha. Hablaremos de los ritmos circadianos, o sea, las horas del día también tienen dosha. Los doshas, como les decía, los elementos están en absolutamente toda la materia. La materia es todo, inclusive hasta la mente es materia. Vamos a ver también las estaciones. Bueno, esto nos va a llevar a poder comenzar a incorporar hábitos que sean buenos para cada una de acuerdo a su constitución. Y en la última clase del primer módulo, última clase de mayo, vamos a tener sugerencias para una vida sana y creativa, porque nuestro poder creador es infinito. Y vamos a hablar de nuestra rutina saludable, cuál sería, según el Ayurveda, la rutina saludable. Y, y vamos a hablar sobre la dieta, ahara, este término en sánscrito que nos indica lo que comemos. Lo que comemos según el Ayurveda, y no solamente el alimento específico, sino
temas también de horarios, el orden, etcétera, cómo tendría que ser una alimentación ideal según el Ayurveda. Acá voy a hacer un paréntesis y decirles que vamos a ver un montón de cosas que nos van a llevar a querer hacer un cambio rotundo, ¿no? Como decir, ay, no, qué horror, ¿cómo puedo seguir haciendo esto? No, de a poco. El Ayurveda nos invita a ir incorporando, no a sacar cosas de la vida, sino a ir incorporando poco a poco, porque cuando yo incorporo algo, solo voy a tener el deseo de dejar de hacer lo otro, digamos. No es sacar cosas, sino incorporar hábitos saludables. Bien. El siguiente módulo, el módulo 2, vamos a hablar de que el alimento sea tu medicina. ¿Sí? Vamos a ver que podemos tener una farmacia en nuestra cocina. En la clase 1 vamos a hablar de la clave de la salud o la enfermedad. Hay muchas teorías que las vamos a ver en el primer módulo sobre qué es la salud y la enfermedad, y una nos dice que la salud es cuando el Agni, Ama y Malas están en equilibrio, ¿sí? O sea, nuestro fuego digestivo funciona bien, no generamos residuos tóxicos y todas nuestras sustancias de desecho se eliminan bien, digamos, en tiempo y forma, no quedan en el cuerpo. Entonces, cuando tenemos una buena digestión y no generamos residuo tóxico y nuestras sustancias de desecho se eliminan bien, estaríamos en salud. Vamos a desmenuzar el fuego digestivo, vamos a desmenuzar AMA, que es esto de, que acá podríamos ponerle como nombre toxina, pero que en realidad es mucho más que eso, y vamos a hablar de las sustancias de desecho. Vamos a verlo bien específico, porque a partir de ahí vamos a entender cómo se maneja toda la alimentación en el Ayurveda, cuidando justamente esto, el fuego digestivo. Y que no es solamente el fuego digestivo, el fuego que tenemos en nuestro estómago, en nuestra digestión, sino que el fuego digestivo, fuegos hay 13 en el cuerpo. O sea, vamos a ver uno por uno y, y para qué son y cómo mantenerlos en equilibrio y demás. En cada una de las clases vamos a ver estos conceptos, pero relacionados con los doshas, con los elementos, vamos a ir haciendo una interconexión todo el tiempo. En la clase 2 del módulo 2 vamos a hablar de alimentación consciente. ¿Sí? Acá nos vamos a meter ya a desmenuzar el por qué elegimos cada uno de los alimentos. De esta manera vamos a poder empezar a elegir conscientemente lo que comemos. No, y como les decía antes, no quiere decir que vayamos a dejar de un día para el otro cosas que incorporamos habitualmente porque somos seres sociales, eh, vivimos en un mundo social donde también compartimos y la realidad es que el alimento es un poco como la excusa siempre para relacionarnos, o a veces lo usamos mucho como para relacionarnos. Entonces no es cuestión de, no, ahora yo hago ayurveda, entonces ya no me puedo ni siquiera juntar a comer con mis amigos. Acá lo que queremos ver es cómo incorporar pequeñas cosas en el día a día y cómo hacer elecciones conscientes siempre que se pueda. ¿Sí? Porque ante todo lo que vamos a ver clase tras clase, como les decía en un inicio, esto es una ciencia espiritual, vamos a hacer lo que se pueda, vamos a trabajar la aceptación, vamos a aprender a ser más flexibles, nos va a llevar al despertar de la conciencia de un montón de cuestiones que nos van a ir transformando. Entonces, vamos a ver anatomía de los sabores, por qué elegir los sabores, de qué están compuestos y siempre los elementos en el medio, ¿no? De qué elementos están compuestos los sabores y por qué los voy a elegir. Los efectos que tienen los alimentos en el cuerpo y vamos a hablar de sabores y de emoción. En la clase 3 vamos a ver que la farmacia la tenemos en la cocina. Entonces vamos a hacer un análisis de los distintos alimentos, de las distintas hierbas que podemos ir incorporando de acuerdo a la necesidad que tengamos. Lo mismo o sea, las hierbas, los yuyos, las especias. Vamos a hablar de todo eso. ¿Por qué usar especias? ¿Qué especias? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? ¿Cuándo me conviene una? ¿Cuándo otra? Y todo eso va a ser analizando específicamente cada uno de los alimentos.
Y en la clase 4 vamos a hablar de que tu piel son los pensamientos de ayer. O sea, nuestra piel es el resultado de los pensamientos que hemos tenido, o sea que mi forma de utilizar mi mente hoy la voy a ver reflejada en mi piel el día de mañana. Así que acá vamos a ver también la forma que usamos la mente nos lleva a elegir los alimentos que incorporamos, ¿no? Entonces vamos a ver las distintas incompatibilidades de los alimentos entre sí y vamos a hablar de las doyas, la piel y la alimentación. Módulo 3, si llegan a tener alguna pregunta, me la van dejando en el chat. En el módulo 3 ya nos vamos a meter en otro aspecto que es mucho más sutil y que esto, la verdad que es lo que a mí me gusta. A mí me gusta mucho toda esta parte. Vamos a hablar de nosotros vemos el mundo como nosotros somos, ¿sí? De que uno ve el mundo como uno es. Entonces, en la clase 1 vamos a hablar de los estados mentales y el despertar espiritual. ¿A qué nos referimos con esto? A las gunas. Se habla de que hay 3 estados: sattvas, rajas, tamas. Bien. Esas gunas, esos estados de conciencia están en todo, ¿sí? En todo. En todos los alimentos, en todas las acciones. Por eso no es tan como decir, bueno, yo soy pita. No, porque capaz que sos un pita, capaz que no sos pita, capaz que sos un cafa rajásico, o capaz bueno, que sos bata y tamásico. O sea, ahí empezamos a hacer una combinación que comienza a mostrarnos esta parte artesanal de la Ayurveda, ¿sí? Así que acá vamos a ver los atributos, o sea, las gunas, las características de los doyas según las gunas y alimentos sádvicos, rajásicos y tamásicos, como para ir incorporando con más conciencia los alimentos, ¿no? Buscar alimentos que nos lleven al nivel de conciencia que queremos tener o que nos dejen nuestra mente en un estado calmo, o a veces necesitamos que nos quede la mente en un estado equilibrado. Bueno, el equilibrio sería a lo que apuntamos, ¿no? Más espiritual, pero a veces necesitamos activar un poco la energía, entonces necesitaríamos un alimento rajásico. O necesitamos calmarnos y descansar, bueno, alimentos tamásicos. No es que eso esté mal, sino que hay que ir buscando conscientemente qué es lo mejor en cada momento. En la clase 2 vamos a ver, el nombre es encender el Buddhi. El Buddhi es el fuego de la inteligencia, es la inteligencia, por traducirlo con una palabra fácil, es la inteligencia. Como les decía al principio, la Ayurveda busca alejar la ignorancia de la mente, o sea, encender el Buddhi. Y nos vamos a meter en la mente, vamos a hablar de los componentes de la mente, de qué está compuesta nuestra mente. Los sentidos, el ego, la inteligencia, vamos a hablar sobre el ego, vamos a hablar sobre la memoria, los distintos sentidos. Bueno, nos vamos a meter a desmenuzar cómo funciona nuestra mente, la mente en general, y después cada una va a ir interpretando su propia mente. En la clase 3 vamos a hablar de salir de la jaula del ego, o sea, el nombre que le pusimos fue este, porque la mente es un instrumento maravilloso, ¿sí? Vamos a ver cómo la mente puede ser una herramienta a favor nuestro, siempre y cuando no nos maneje a nosotros. Para eso hay que despertar, ¿sí? Vamos a hablar de los distintos estadios de la ignorancia, de las emociones y la mente, y de terapias ayurvédicas para la mente. Acá ya nos vamos a salir del plano físico y nos vamos a meter más en el plano mental, emocional. Esperen porque tengo al gato moviendo la cámara acá atrás. Vení, vení, vení acá. Perdón. Bien, ahí está. ¿Alguna pregunta? Igual, esperen, tiro la clase 4 y después, si tienen alguna pregunta. Clase 4, vamos a hablar también, un tema que a mí me encanta y me apasiona. Tengan en cuenta que acá vamos a ver solamente unas partecitas.
Y como les decía antes, uno puede seguir avanzando y profundizando cada vez más, se van abriendo puertas y se vuelve algo cada vez más complejo. Vamos a hablar de karma, de la memoria y los condicionamientos, lo que podríamos llamar patrones de conducta o samskaras, ¿sí? Nuestros programas limitantes. Vamos a hablar de la anatomía de los samskaras. ¿Qué es un samskara? Bueno, esto, los programas limitantes, vamos a ir desmenuzando esto como para poder interpretar nuestra realidad, ¿sí? Que la realidad es una construcción nuestra de acuerdo al karma, ¿sí? Vamos a hablar de las causas del sufrimiento, ¿sí? De las kleyas, que son causas de sufrimiento, y para que las podamos entender. O sea, vamos a ir metiéndonos en un plano donde cada vez nos vamos a meter en aspectos más sutiles. Bien, no sé si hay algún micrófono abierto. A ver. ¿Hasta acá alguna pregunta? Porque si no sigo avanzando. No sé si me quieren poner ahí en el chat. ¿Se escucha bien? ¿Vienen bien? Sí, hermoso, gracias. Bueno. Como la idea es de hacer la formación por módulos y que cada una vaya avanzando en función de sus necesidades y demás, cada módulo tiene 4 clases, lo que es más o menos un módulo por mes. Entonces empezamos mayo, junio, julio. Cuando llegamos acá al 22 de julio, antes de comenzar agosto, nos queda un viernes que yo, para que no se nos desordene esto de los módulos, me pareció que estaba bueno dejarlo como una clase libre, abierta, gratuita, que en este caso va a ser un encuentro de meditación. Vamos a hacer alguna práctica de meditación y vamos a profundizar en algún tema, ¿sí? Que en ese momento nos surja. Hablar de la mirada del yoga sobre alguna cuestión que les interese o de la mirada de la ayurveda sobre alguna cuestión que les interese. Porque ya acá, al estar metiéndonos en planos más útiles, quizás empiezan a surgir inquietudes acerca de cuál es la mirada del yoga y la ayurveda acerca de ciertas cosas. Así que ese encuentro del viernes 29 va a ser libre, pero vamos a hacer una meditación y vamos a hablar de algo. Vamos a hacer un satsang. Bien, en el módulo 4 vamos a meternos en que para curar la mente hay que curar primero el cuerpo. Está todo interconectado, o sea que yo puedo accionar desde la mente para transformar mi cuerpo o puedo transformar mi cuerpo a través de la mente. A ver. Bien, después leo estas preguntas. Déjenme las preguntas, gracias. Genial. Bien. Viernes 5 vamos a ver esto, ¿no? Como que para curar la mente y curar el cuerpo, probablemente haya que desintoxicar el cuerpo, ¿sí? Entonces vamos a hablar de las acciones de purificación. Nos vamos a meter en el proceso de la enfermedad, cómo se gesta una enfermedad. eh, no es algo que surja de un día para el otro, tiene un inicio karmático de los samskaras, de estos programas y patrones de conducta que vamos representando, y además se va generando como por acumulación una enfermedad, ¿no? Antes de que se manifieste algo estructural, el cuerpo nos da como 30 y pico de señales antes de que la enfermedad se manifieste. Entonces está bueno ver el proceso de la enfermedad porque a veces no es necesario llegar a estar enfermo, sino que antes podemos hacer alguna acción, alguna terapia de purificación para que eso no ocurra, ¿sí? Así que acá es donde vamos a hablar de panchakarma y vamos a hablar de ayunos y las distintas acciones que se pueden generar para ir purificando el cuerpo, porque si ya vemos al principio, esperen que me mareé acá con esto. Bien, si ya vimos que tenemos que tener en equilibrio el fuego, las sustancias de desecho y evitar generar ama, que es toxinas, entonces vamos a ver que hay distintas acciones que nos van a llevar a ir sacando todo el residuo tóxico, todo el ama,
para poder hacer como un service. Es básicamente hacerle un service al cuerpo, ¿no? Cada tanto, cada 3 meses. Bien, acá yo tengo algunas alumnas que han hecho panchakarma recientemente, después darán testimonio de cómo les fue. Bien, en la clase 2 vamos a hablar de que si toco la piel, toco el cerebro. Para a la Ayurveda le gustan mucho estos aforismos, ¿sí? Los sutras, los aforismos. Entonces, se dice que la piel viene de la misma capa embrional, o sea, cuando en el embrión la piel y el cerebro se generan como de la misma, bueno, acá debe haber alguna médica que hable con exactitud. Yo, palabras técnicas no voy a poder decirles, pero eh, surgen de la misma capa embrionaria. Entonces, para la Ayurveda, si yo toco la piel, toco el cerebro, y si toco el cerebro, toco la mente, ¿sí? Entonces, si yo necesito calmar a alguien, puedo acariciarlo, ¿sí? Y también habíamos visto que la piel de hoy son los pensamientos de ayer, o sea, está todo interconectado. Acá vamos a hablar más que nada de los puntos marma, ¿sí? Distintos puntos que hay en el cuerpo que tocándolos se produce, o sea, los puntos marma están en canales energéticos del cuerpo. Y vamos a hablar de el masaje, ¿sí? Porque es fundamental para la Ayurveda el masaje, por esto de que si toco la piel, toco el cerebro. Entonces, vamos a hablar del masaje Abhyanga y cómo hacer un buen masaje para uno mismo, ¿sí? Estamos siempre hablando de la formación para el autoconocimiento. Entonces, cómo hacerse un buen masaje Abhyanga para que todo el residuo tóxico que está más a nivel superficial lo podamos sacar del cuerpo, ayudar al cuerpo a eliminar ese residuo. Bien, en la clase 3 vamos a hablar sobre las esencias sutiles. Vamos a hablar de prana, de tellas y de ollas. Estas 3 esencias sutiles tienen que estar en equilibrio para que haya salud. También, así como hablábamos antes del fuego y demás, las esencias sutiles están muy relacionadas con los doyas, ¿sí? Entonces, ollas es, el prana, bueno, es lo que sostiene nuestra vida. Esperen que hay un micrófono encendido. Bienvenidas a las que se tomaron recién. Bien. El prana, bueno, entre prana, tellas y ollas se mantiene el equilibrio. Ollas es nuestra inmunidad, el prana es la energía que sostiene la vida. Bueno, vamos a ir desmenuzando todo esto, ¿sí? Y en la clase 4 vamos a hablar de los conductos sutiles y los centros de energía, porque si ya nos metimos en aspectos más sutiles, también tenemos que ver por dónde recorre esta energía, porque somos energía, y así como tenemos sangre y venas, y conductos linfáticos, también tenemos nadis y chakras, ¿no? Tenemos canales, ríos o corrientes de energía, o vórtices energéticos o órganos sutiles, ¿sí? Como que los chakras serían como una contraparte sutil de los órganos. Vamos a hablar sobre chakras y sobre nadis. Módulo 5, ya seguiríamos avanzando. Y acá nos vamos a meter. ¿Bien? Que me quedo sin voz. Acá vamos a empezar a profundizar aún más en los doyas. Y esto que decíamos de que la Ayurveda es al final es artesanal, ¿no? Y como antes les decía, el doya puede estar, depende del nivel de conciencia, sátvico, rajásico, tamásico, pero también resulta que tenemos subdoyas, ¿sí? Los doyas tienen a su vez subdoyas. Entonces, vamos a desmenuzar un poquito más eso, porque quizás tenemos un desequilibrio que no específicamente es de pita, sino de uno de los subdoyas de pita. Vamos a hablar, por ejemplo, de las 5 formas del viento. Vamos a hablar entonces de los subdoyas, ¿sí? En la clase 1, las 5 formas del viento, las 5 formas de Vata, de los Vayus, los subdoyas de Vata. En la clase 2 estamos ya en septiembre,
vamos a hablar de las 5 formas de la digestión. En este caso son los subdoyas de Pitta. En la clase 3, las 5 formas de la lubricación, porque Kapha es la lubricación en el cuerpo, así que vamos a ver los subdoyas de Kapha. Y en la clase 4 vamos a hablar de métodos de escribí mal acá, examinación y diagnóstico, ¿sí? Vamos a ver que la Ayurveda tiene estos métodos que también se podría llamar, bueno, hay distintas formas de llamarlo en sánscrito, ¿no? Pero tiene estas formas de examinarnos para saber qué es lo que nos está sucediendo en el cuerpo internamente. Entonces, por ejemplo, con el pulso podemos ver el doya, cuál de los doyas está alterado, cuál de los dos están más activos. En la lengua están representados todos los órganos del cuerpo, entonces en la observación de la lengua podríamos ver si, si tenemos alguna deficiencia o alguna sobreactividad de algún órgano. En el rostro, dependiendo de dónde, no sé, por ejemplo, nos salgan granitos, los labios, las uñas nos hablan de los doyas, nos hablan de desequilibrios. Podemos observar las uñas y ver si hay algún tipo de enfermedad o algo así. No me gusta llamarlo enfermedad, sino desequilibrio, ¿sí? En los ojos. Entonces, en todos estos métodos de examinación, son todos métodos de examinación que podemos utilizar para ver cuál es nuestro estado de salud día a día, ¿no? Como incorporarlo en el día a día. Y luego, como igual nos pasaba en meses anteriores, tenemos una clase extra ese viernes, viernes 30, donde vamos a hacer otro encuentro de meditación y profundización. La meditación acompaña todo, ¿sí? Porque en realidad es la base. La meditación es lo que nos lleva de regreso a nuestra esencia. Entonces, la vamos a ver todo el tiempo, la meditación de forma subyacente. Cada tema de estos, cada una de estos temas que nosotros vamos viendo, tiene dentro acciones que puedo hacer para equilibrar, para acciones que me desequilibran. Y no solamente desde lo que como, sino de pranayamas, meditaciones, mantras, mudras, o sea, todas técnicas que nos van a ayudar a regresar al equilibrio. Esto para que tengan en cuenta que quizás acá no está mencionado, pero en realidad vamos a estar todo el tiempo viendo técnicas que serían del yoga para poder buscar el equilibrio, ¿sí? Todo el tiempo vamos a estar aprendiendo esas cosas. Y como a mí me gusta mucho hacer videitos, les voy a estar mandando videitos o clases. Seguramente tengamos alguna clase online, si quieren practicar yoga y demás. Bueno, eso se los cuento después. En el módulo 6 nos vamos a meter a conocer los elementos estructurales y constitutivos del cuerpo. Entonces, seguimos profundizando cada vez más. Ahora ya habíamos visto los subdoyas y ya habíamos visto que los doyas también dependen del nivel de conciencia o de los estados mentales. Acá vamos a ver los tejidos, ¿sí? Los elementos estructurales, claro, los tejidos del cuerpo. Vamos a ir de lo más denso a lo más sutil, ¿sí? Entonces, los tejidos, según la Ayurveda, hay 7 tejidos, ¿sí? Nosotros vamos a entender cómo se componen estos tejidos. Uno se crea del desecho del otro y así sucesivamente. O sea, el alimento que yo ingiero se transforma en uno de los 7 tejidos. Entonces, vamos a hablar sobre las generalidades de esto, vamos a profundizar en cada uno de los desequilibrios que podrían existir según los tejidos. Vamos a hablar de la formación de los tejidos, de los datus. ¿Esto para qué me sirve? Y bueno, yo no quiero ir a este plano porque en realidad, bueno, habría que hablar un poquito más sobre eso,
que tiene que ver con otras cuestiones más sutiles de la aceptación y demás. Pero, por ejemplo, quiero hacer una dieta para bajar de peso. Quizás la dieta convencional, desde la mirada de la Ayurveda, no sea lo más óptimo, pero si yo estudio los tejidos, voy a estudiar el tejido graso, cómo se compone, qué alimentos aumentan ese tejido, qué alimentos lo disminuyen, y ya habíamos visto anteriormente qué alimentos me favorecen de acuerdo al dosha, los elementos y demás. Entonces, de esa forma vamos a poder desmenuzarlo como para poder ir eligiendo mejor qué ingerimos, ¿sí? O sea, de qué está compuesto cada tejido, qué alimentos llegan a los 7 tejidos. Y además, cuando formamos los 7 tejidos, luego de eso nos queda la inmunidad, ¿sí? Entonces, mejorar nuestra inmunidad va a partir desde acá. Acá vamos a empezar a entender mucho más por qué la alimentación ayurveda. Vamos a entender mucho más. Bienvenida. Hola. Ahora vamos a silenciar el micrófono para que quede bien la grabación. Después les cuento todo lo que se hayan perdido. Bien. Esperen. Bueno, seguimos. Cualquier duda o consulta me la dejan en el chat, ¿sí? Yo después voy contestando. Clase 2, ya estamos en octubre, en la clase anterior vimos generalidades de los tejidos. Ahora vamos a analizar los tejidos, ¿sí? Y analizar los tejidos secundarios. Por ejemplo, las uñas o el pelo son un tejido secundario. Nosotros hacemos este análisis, podríamos entender por qué nuestro pelo es más finito o está debilitado o es más grueso, por qué las uñas crecen más o se cortan, ¿sí? Los tejidos secundarios nos va a ayudar a entender un poquito eso, cómo está nuestro funcionamiento del cuerpo. Vamos a ver los productos de desecho nuevamente porque desde acá lo vamos a ver más en un orden que tiene que ver con los tejidos y los distintos desequilibrios. Vamos a hablar sobre el plasma y la sangre. En la clase 3 vamos a continuar analizando los tejidos y vamos a pasar al tejido muscular, el tejido graso y el tejido óseo. Y en la clase 4 de este módulo 6 vamos a continuar con el análisis de los tejidos y vamos a ver el tejido nervioso y el tejido reproductivo. Ese es el orden en el que se construyen nuestros tejidos. Fíjense que el tejido reproductivo es el último, o sea que el tejido reproductivo contiene en sí mismo a los otros 6 y de ahí se genera la inmunidad. Es muy artesanal el Ayurveda y muy fascinante. En el módulo 7, en noviembre, vamos a hablar ahora sí sobre los srotas. Vamos a hablar de la Ayurveda, el cuerpo, la mente y espíritu como una unidad, ¿sí? Que no es algo que está separado, porque la Ayurveda es esta ciencia de vida que estudia a la humanidad, digamos, a lo que nos hace seres humanos. Y vamos a estar hablando. Los srotas son los canales, ¿sí? Así como teníamos canales sutiles, bueno, vamos a ver los canales que transportan, digamos, sustancias dentro del cuerpo. Los canales que nutren a los datus, todos los canales que tienen que ver con el sistema de eliminación y los canales del sistema mental. ¿Por qué los estudiamos? Porque en cada uno vamos a ver cómo funcionan cuando están en equilibrio, cómo funcionan cuando hay una desarmonía o cuando hay un exceso de funcionamiento también, ¿no? Como que todo está bien en equilibrio. Después puede haber un exceso o una disminución. ¿Y cómo nos afecta eso? Que se va traduciendo en patologías. Y cuando vemos esto, ya estamos desmenuzando aún mucho más el dosha, ¿sí? En la clase 2 vamos a hablar de prana, la fuerza que que alienta la vida, ¿sí? El prana baja srota es uno de los canales, pero lo vamos a ver separado porque vamos a hablar de 5 formas de prana, de 5 niveles de manifestación del ser humano, y vamos a ver pranayamas, porque vamos a hablar del prana
El prana es esta esencia vital, o sea, el prana es lo que sostiene la vida. Si hay vida, hay prana. Si no hay prana, no hay vida. Em, por decirles de alguna manera, para que ustedes lo entiendan rápido, ¿qué es el prana? Igual lo vamos a desmenuzar. ¿Vieron cuando vamos a la verdulería y compramos lechuga, ¿no? O de la huerta, si alguna tiene huerta y lo pudo experimentar en su casa. O más fácil, una flor. Yo corto la flor y está llena de prana, tiene vida, está la lechuga está como toda verde, gordita, ¿no? Como las hojas así hermosas. Y van pasando los días, ¿y qué pasa con esa hoja? Se va como achicharrando. Bien, va perdiendo el prana, ¿sí? Entonces vamos a entender que el prana sostiene la vida y, y que dependiendo de nuestro prana, también nuestra mente, siempre está todo interconectado y vamos a estar haciendo este viaje de un lado a otro de los cuerpo sutil y cuerpo físico y conciencia y demás todo el tiempo. En la clase 3 vamos a hablar de Ashtanga Yoga. No vamos a hablar de Ashtanga Yoga como práctica. El Ashtanga Yoga son los 8 pasos a la realización, ¿sí? Son 8 pasos que nos propone Patanjali, que en realidad no estamos hablando de la práctica física. Después, en base a estos 8 pasos, se utilizó estos conceptos para crear una práctica física, ¿sí? Que está muy buena de practicarla, dicho sea de paso. Pero más allá de eso, lo que vamos a hacer es meternos en este aspecto sutil y hablar de los 8 pasos que tendríamos que eh, trabajar a diario para poder avanzar hacia nuestra realización, hacia el despertar de la conciencia. Vamos a hablar de los yamas, los niyamas. Los yamas, por ejemplo, sería la no violencia, hablar con la verdad, etc. Ahí están todos escritos: Satya, Asteya, Brahmacharya, Aparijara. Son palabras en sánscrito, no se asusten. De a poco las vamos a ir incorporando. Vamos a ver los niyamas, que son las acciones que tendríamos que tener, como por ejemplo la purificación o la limpieza, el contentamiento, el autoestudio, la devoción. Las asanas, que son las posturas que habría que hacer de yoga para que el cuerpo se mantenga saludable, el pranayama, y bueno, las distintas acciones, ¿no? Como pratyahara, que es la absorción de los sentidos, dharana, dhyana y samadhi. Samadhi es el estado que buscamos alcanzar, de despertar de la conciencia. En la clase 4 de noviembre vamos a hablar sobre sanación ayurveda. ¿Sí? O sea, ¿cuál sería la propuesta de la ayurveda para sanar? ¿Sí? ¿Cuáles son los niveles de tratamiento? ¿Cómo observarme y decir, bueno, qué es lo que tengo que hacer para seguir un camino a Ayurveda y sanar? ¿Qué pasos tengo que seguir? Vamos a desmenuzar un poco más la terapia Ayurveda, ¿sí? En lo que es la última clase de noviembre. Y en diciembre estaríamos entrando en el módulo 8, donde vamos a hablar de la meditación. Vamos a hablar de meditación, de la práctica de los fundamentos. Acá es como si hiciéramos un taller de meditación. Entonces yo les voy a ofrecer este taller de meditación en el último módulo del 2020, 2022, del 2022. Después veremos. Bien. La primera clase vamos a hablar de la meditación como camino al regreso del ser. ¿Qué es meditar? ¿Qué no es meditar? ¿Cómo generar un hábito? ¿Cuáles son los tiempos que que lleva a generar un hábito? ¿Por qué generar un hábito de meditación? Los beneficios, objetivos de la meditación. Vamos a entender qué es la meditación. Porque quizás muchas veces nosotros creemos que estamos meditando y en realidad nos estamos quedando en la parte más superficial de la meditación, que es, por ejemplo, respirar o las visualizaciones. Nos estaremos quedando en la primera etapa, o sea, en la primera parte. Entendiendo realmente lo que es la meditación, vamos a ver que ni siquiera es necesario aislarse para meditar, que podemos meditar en cualquier momento del día, en cualquier lugar, inclusive en este momento podríamos estar meditando. Vamos a ver en la clase 2
el nombre me encanta, meditar para ser un constructor de paz, ¿no? Porque cuando uno medita, cambia la vibración y el entorno, y a partir de ahí podemos construir este estado de paz, que cuando lleguemos a esta parte de la formación, ya van a entender un montón de cosas que las va a llevar naturalmente a eso, ¿no? Porque al ir sacando todas las capas de humanidad, vamos a quedar en este estado del ser, que es paz, que es alegría, que es amor, que es felicidad. O sea, ya van a llegar a una profundidad donde entiendan que uno es un constructor de paz al final. No puede elegir ser un constructor de paz. Entonces vamos a ver los distintos estados de la meditación, que un poquito lo vamos a haber visto primero cuando hablamos de los 8 pasos de la Ashtanga, pero acá vamos a ver más específicamente los distintos estados de la meditación, las medidas de tiempo de los estados de la meditación y los pasos que son necesarios seguir para una buena meditación, para llegar a ese estado de conciencia donde nos quedamos en el observador. En la clase 3 vamos a ver los fundamentos de la meditación y vamos a ir a los Yoga Sutras de Patanjali. Patanjali nos dejó un libro donde dijo, bueno, si ustedes siguen estos pasos, van derecho a la realización. Y vamos a ver uno por uno los pasos y cómo se explica todos estos estados. Y en la última clase vamos a hablar de la mente que no cree en nada, ¿sí? Porque al final nuestra mente crea todo el tiempo nuestra realidad y lo que buscamos es desidentificarnos como para poder crear una realidad libre. Y entonces vamos a ver la última parte de los sutras y nuestro objetivo alcanzar Samadhi. Vamos a desarrollar o interpretar cada uno de las distintas formas de Samadhi, ¿sí? Samadhi es este estado que se alcanza de liberación. Hasta acá tendríamos los módulos que yo fui programando para este 2022, para que ustedes vayan avanzando en la medida que les guste y quieran seguir profundizando. Ayurveda no concibe al ser humano como un conjunto limitado de procesos bioquímicos y no considera la mente como una simple función cerebral, sino que se concibe al alma humana como conciencia pura, que se vincula, pero no se limita al conjunto cuerpo-mente, porque el cuerpo y la mente es un instrumento de manifestación. O sea, el alma encarna para vincularse y tener experiencias humanas y a través de eso un aprendizaje y una evolución, utilizando el cuerpo como vehículo. Por eso nuestro cuerpo es nuestro templo, ¿no? Y hay que mantenerlo limpio y puro, como dicen algunos memes. El cuerpo es un vehículo de percepción. Para entender cómo funciona nuestro cuerpo, debemos observar cómo utilizamos nuestras mentes. Ayurveda nos enseña las claves para el bienestar, nos enseña, perdón, que las claves para el bienestar son la armonía con la naturaleza, la sencillez y la alegría. O sea que entendiendo nuestra naturaleza podemos buscar estar en equilibrio y convertirnos en seres más sencillos, ¿no? Más simples. La vida es más simple al final. Nos enseña cómo vivir en un estado de equilibrio, en donde la satisfacción viene simplemente de existir y no de buscar todo el tiempo un cambio. Las cámaras, acá termina la presentación oficial de este programa de Ayurveda para el autoconocimiento. Las clases van a quedar grabadas. Yo lo que voy a ir haciendo es, luego de que termina la clase, la voy a descargar y se las voy a estar subiendo a YouTube en un enlace privado, porque así después yo les paso el enlace de YouTube y lo pueden ver en cualquier momento y demás, ¿sí? Desde YouTube. Porque me parece que es mucho más fácil así, no tengo que mandar algo pesado y demás. Entonces, las clases van a quedar grabadas. Si tienen alguna duda, yo estoy a un chat de distancia, ¿sí?
se abre el WhatsApp y listo. Y si no, lo que podemos hacer también es por Telegram, algún grupo de Telegram. No sé si todos tienen Telegram y demás, lo vamos a ir viendo, pero en el Telegram se tiene como más opciones de dejar material y que quede ya para siempre ahí. Y por otro lado, como usamos mucho el WhatsApp para comunicarnos, la realidad es que tener un grupo más que todo el tiempo manda mensajes y demás, tenerlo ahí en WhatsApp, en lo personal, yo no puedo ver notificaciones, ¿no? Como que necesito responder. Entonces, quizás al tenerlo en Telegram es diferente. Uno puede como administrar el tiempo. De todas maneras, no va a ser necesario un grupo. Yo, respondiendo a esto, ¿no? ¿Cómo haría para despejar dudas cuando no lo puedo ver en vivo? Nada, me las mandan. Y en la clase siguiente las compartimos para que las personas que no estuvieron también puedan, a veces la inquietud de uno le puede ayudar al otro. Así que espero haber respondido tu pregunta, Marcelo. ¿Qué más tengo acá? A ver, ¿qué otra pregunta? El valor de los módulos, cada uno de los módulos, que sería aproximadamente uno por mes, o de hecho es uno por mes, va a tener un valor de 2.700 pesos los primeros 5 módulos, o sea, cada uno, ¿sí? Va a ser mayo, 2.700, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, esos meses, cada uno 2.700, septiembre. Y ya después, a partir de octubre, va a haber un incremento a 3.200, módulos 6, 7 y 8. ¿Cuánto duran las clases? 1 hora y media. Los que estén interesados en inscribirse me avisan, yo les voy a mandar un pequeño formulario de Google para completar datos básicos nada más. Y sí, yo les estaría pasando los datos de la cuenta. Y como recién empezaríamos el 7 de mayo, hasta ese momento igual nos vamos a ir comunicando, les voy a mandar algún videíto, alguna práctica. Bueno, hasta acá tenemos entonces, creo que ya todo despejado en cuanto a la formación. Así que me mandan mensajitos si quieren yo ya para inscribirlas. Y bueno, eso es todo entonces. Si quieren tener alguna consulta o algo, me mandan, o sea, si quieren hacer alguna consulta o algo, me mandan mensajitos, ¿sí? ¿Estamos? No sé si tienen alguna duda más. Ay, bueno. Hermoso. Y recuerden que estoy a un chat de distancia, me mandan mensajito y cualquier cosa nos comunicamos por ahí, ¿sí? Que Gracias, tengan un Marina. hermoso sábado, un lindo fin de semana.